Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es siempre su programa es que ustedes conozcan sus derechos, sus obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante, que tiene que ver con los fiscales anticorrupción. ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué es lo que va a conllevar esta parte de ser fiscal anticorrupción? Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos adelante y continuamos con este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del fiscal anticorrupción. Para ello he invitado a una persona que se está postulando para ser el fiscal anticorrupción, una persona que yo conozco y que es honorable en toda la extensión de la palabra. De verdad, para mí es un gusto y un privilegio tener aquí al doctor Ricardo Peralta Saucedo. Él yo sé que es una persona, insisto, que tiene mucha ética, que tiene muchos conocimientos, mucha capacidad en todo lo que lleva a cabo. Y bueno, él sería una persona que de verdad podría llevar a cabo y cumplir con el objetivo de ser un fiscal anticorrupción. Bienvenido aquí al programa. Héctor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido y bueno, quisiera platicarles un poquito a todos los televidentes, a todas las personas que nos están acompañando. ¿Quién es el doctor Ricardo Peralta Saucedo? Ustedes para que lo conozcan y valoren también, ¿no? Para que valoren qué es lo que usted propone, lo que usted es, y bueno, todas las tablas que yo sé que sí cumple con todo para poder lograr el objetivo de ser un fiscal anticorrupción. Bien, pues el doctor Ricardo Peralta, primero que nada, es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, con especialidades en Procuración de Justicia, delincuencia organizada, y Sistema Penal Oral, así como en Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción. Es también doctor en Derecho. Además, ha ocupado algunos cargos en la administración pública, director de operaciones de la Policía Ministerial del Estado de México, director de Asuntos Internos en la Procuraduría General de la República, director de Protección de los Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y subdirector de Evaluación y Seguimiento de Conductas de Personal Interno en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, hoy CEIDO, de la Procuraduría General de la República, y bueno, hoy es actual candidato a Procurador Fiscal Anticorrupción por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Héctor. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bien, pues la verdad es que me ha dado gusto que hayan venido algunas personas que quieren, digamos, tratar de ocupar esta posición de ser el fiscal anticorrupción. A nosotros como programa nos da mucha satisfacción que vengan aquí a proponer y que bueno, le hagan partícipe, digamos, a todos los televidentes quiénes son, hacia dónde van, por qué quieren estar, y pues bueno, esta no es la excepción, ¿no? Yo sí quisiera primero que nada que la gente entienda qué es ser un fiscal anticorrupción y por qué el doctor Ricardo como tal quiere ser el fiscal anticorrupción. Con todo gusto. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción es una figura que se ha venido modificando en los sistemas de procuración de justicia de nuestro país. Como los compañeros que nos ven, seguramente algunos de ellos abogados, deben saber, la Procuraduría General de la República actual tiene 101 años de haberse creado.
Anteriormente dependía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy es una propuesta que se está buscando sea un hecho a nivel constitucional. Ya hay una reforma constitucional para la creación de la Fiscalía General de la República. Esta Fiscalía General de la República que tiene que estar completamente divorciada del Poder Ejecutivo, es decir, autónoma, completamente autónoma, independiente. Una Fiscalía General de la República donde el presidente de la República no tenga absolutamente ninguna injerencia respecto a alguna investigación en contra de algún servidor público ni de algún particular. ¿Nadie les tira línea de ningún lado? Eso es lo que se busca. Hoy así sucede. Bien. Obviamente el jefe del Procurador General de la República es el presidente de la República, es su jefe. Él dispuso ese nombramiento para esa persona. Lo que estamos buscando desde la academia en la Facultad de Derecho, donde soy profesor hace 12 años, lo que estamos buscando y hemos venido impulsando es que esta reforma constitucional en el 102 constitucional, apartado A, sea una realidad, que eventualmente cuando estén las condiciones, pues no solamente legislativas, sino políticas en el país, sea una realidad. Ahora, contestando tu pregunta, ¿qué es la Fiscalía Anticorrupción? De esta Fiscalía General de la República, esa reforma constitucional establece que emanarán de esa Fiscalía General de la República, entre otras más, la Fiscalía Anticorrupción y la actual FEPADE. ¿Qué es lo que hará la Fiscalía Anticorrupción? Dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción, que hablaremos seguramente más adelante de ello, se crearon 7 leyes y algunas otras se reformaron, pero dentro de estos 7 instrumentos legales se modificaron, se hicieron reformas al Código Penal Federal. Dentro de este Código Penal Federal se estableció el título 10º, y ese título dice las conductas cometidas tanto por servidores públicos y una novedad, por particulares en materia de hechos de corrupción. Pero bueno, esos particulares, ¿por qué? Si yo no soy servidor público. Sí, en efecto, fíjate, Héctor, qué interesante lo que me acabas de decir. El hecho de que exista la corrupción en nuestro país y en todo el mundo, porque no es endémico de México, en todos los países del mundo, incluso en los menos corruptos también hay corrupción. Pero ¿quiénes son los que propician los hechos de corrupción? Los particulares. O los que lo provocan. O los que lo provocan, los particulares. Sí, claro. Tanto el que pide como el que otorga, por supuesto, que combaten a la ley, violentan la ley y forman un binomio que está señalado en el Código Penal. Ya se sanciona a los particulares que participen en hechos de corrupción. Entonces, el fiscal nacional anticorrupción y los fiscales locales anticorrupción de cada entidad federativa tendrán que combatir esas conductas anticorrupción que están exclusivamente en el Código Penal Federal. Todas estas, por ejemplo, conductas, ¿no se tendrían ya contempladas en el cohecho, en el peculado, en toda esta parte? ¿O qué es lo que tiene como novedad, digamos, la Fiscalía Anticorrupción? Estos delitos, en efecto, siempre han existido en los códigos anteriores. Sin embargo, se recapitularon, se modificaron los tipos penales, se modificaron la penalidad de cada uno de ellos y se involucra ahora a los particulares en la comisión de estos mismos. Y se establece ese código, en el Código Penal Federal, ese título se establece para que sea especializado y perseguido por este fiscal especializado en materia de hechos de corrupción. Es decir, la figura del fiscal anticorrupción es una figura que hemos estado esperando durante décadas. No porque anteriormente no se hubieran hecho muchos intentos, por supuesto que los ha habido. Existía la Fiscalía Especializada en materia, en hechos cometidos por servidores públicos, delitos cometidos por servidores públicos, la conocida como FESPLE, en PGR. Existe incluso esta fiscalía actualmente en la PGR. Lo que se está buscando es especializar esta batalla en la cual se ha dejado de hacer, decía yo, por décadas en nuestro país. No tenemos un caso importante en la historia de nuestro país de que algún servidor público de primer nivel haya sido no solamente investigado, procesado y eventualmente sancionado por un hecho de corrupción, un delito de corrupción. Siempre que vamos a llegar al final de lo que estamos esperando como gobernados, resulta que se resuelve de otra forma, incluso negociada políticamente, y no logramos ver como mexicanos que se retribuyan todos esos activos y toda esa riqueza que muchos servidores públicos y particulares, insisto, también han acumulado en virtud de hechos de corrupción, de estar abusando de la confianza que se le ha dado al momento de que se elige un presidente de la República, un gobernador, un presidente municipal. Cuando nombra a sus colaboradores,
desafortunadamente está nombrando a copartícipes en las negociaciones delictuosas para obtener lucro indebido. Es decir, ese lucro indebido para beneficio propio, para beneficio particular, eso es la corrupción. Y esa va a ser la tarea del fiscal anticorrupción, una tarea titánica. Ardua y titánica. Titánica, totalmente. Es correcto. Ahí la cuestión es que, bueno, yo como simple ciudadano me he dado cuenta que lamentablemente y atinadamente, como lo menciona aquí el doctor, lamentablemente se termina en algo político todo, ¿no? O sea, un juicio político para una persona terminan con ciertos acuerdos o en la congeladora o de plano no le hacen mayor cosa porque ya vieron cómo van a llegar a acuerdos y penalmente hablando es lo mismo. Esto es muy lamentable, pero bueno, vamos a seguir platicando ahorita. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando del fiscal anticorrupción, aquí con el doctor Ricardo Peralta. Y bueno, pues ya vimos, digamos, en el bloque anterior, pues cuál sería la tarea, digamos, del fiscal anticorrupción a grosso modo, ¿no? Como tal. Primero que nada, pues que sería una persona autónoma, o sea, una fiscalía autónoma como tal. No, nadie le va a decir tienes que hacerlo así, 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 sino que él va a investigar y sancionar en su caso, ¿no? O proponer la sanción como tal. Y dos, la parte de que, bueno, ya lo hemos visto que luego se terminan en decisiones políticas y no meramente legales como así tal, es. ¿no? A mí me surge algunas cosas de... el dicho dice que un país que está sobreregulado, que tiene muchas leyes, quiere decir que es entonces un país que es muy corrupto como tal. Entonces, yo veo que estamos con una legislación, luego otra, luego más, ahora más especializado. ¿Somos de verdad tan corruptos en México como tal? ¿O cómo estamos a nivel internacional? Porque lamentablemente veo que, que se tenga la necesidad de tener un fiscal anticorrupción es porque entonces sí estamos pues muy mal en torno a esta parte de la corrupción. Y bueno, ¿y por qué Ricardo Peralta quiere ser ese fiscal anticorrupción? ¿Por qué él como tal quiere ser? Y además, déjenme decirle a todos los televidentes que bueno, hay un candidato del partido Morena, como lo llaman, que bueno, él ya ha declarado que si él llega a ser presidente de la República, hay 3 personas que él sugiere que sean el fiscal anticorrupción, y entre ellas está la persona que hoy nos acompaña, que es el doctor Ricardo Peralta. ¿Por qué esta parte de que hasta un candidato que ha sido un candidato que mucha gente lo han condenado, muchos otros lo han felicitado totalmente, pero muchas personas que conocen científicamente, que son grandes conocedores de muchas cosas, han establecido que él es la mejor opción como tal? Y sus decisiones, pues como tal, deben de ser las mejores. Entonces, ¿qué pasaría aquí? ¿Por qué quiere ser fiscal anticorrupción? Gracias, Héctor. Mira, en principio la primera hipótesis que señalas, México es muy corrupto. Vayamos a la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. México ocupa el número 123 de 176 países en base al estudio de percepción internacional de la corrupción que realiza Transparencia Internacional. El último país, es decir, el más corrupto, es Somalia. Estamos a muy pocos lugares de Somalia y con condiciones políticas y sociales totalmente distintas. México es un país rico, con millones de pobres, pero rico en otras materias. Claro. En base a la medición de la OCDE, somos el país más corrupto de los países que integran la OCDE. La percepción de los mexicanos respecto al último análisis que realizó el INEGI es la violencia, la inseguridad y, en tercer lugar, la corrupción. Y esto es una medición del 2015. En la medición del 2016, la corrupción hoy ocupa el primer lugar. Esa es la percepción y además lo palpamos día a día. Vemos, insistía yo en el bloque anterior, la cantidad de servidores públicos y de escándalos de corrupción que tenemos en nuestro país versus el Estado de Derecho. Tenemos más escándalos de corrupción que cumplimiento de la ley. Qué lamentable. ¿Por qué quiero ser fiscal anticorrupción?
En principio amo mi país. Yo aquí nací, en este país, en esta ciudad. He vivido en otras partes de la República Mexicana. Prácticamente conozco todo nuestro país. Tengo una gran sensibilidad social. Mi padre es un maestro jubilado de la Universidad Nacional Autónoma de México. He vivido una vida modesta. Soy producto también del esfuerzo, como muchos otros mexicanos, profesionista, también litigante. He sido servidor público, he trabajado en la iniciativa privada y eso me ha permitido tener y obtener un gran bagaje de experiencia para seguir queriendo a mi país y que no se nos siga escapando de las manos. En principio eso, amo mi país. En segundo término, soy padre de familia, tengo 4 hijos pequeños. Estoy preocupado del prestigio de nuestro país a nivel internacional y a nivel local, porque este desprestigio que hoy estamos teniendo a nivel internacional está ahuyentando las inversiones extranjeras. Está haciendo que en nuestro país ya no se hable de los mexicanos empeñosos, trabajadores, sino lo que se escucha en el exterior es la violencia del crimen organizado, Claro. las muertes, miles de muertes. Este año pasado, el 2017, nada más y nada menos, fue el año más violento en los últimos 50 años. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Por la corrupción, por la impunidad. El día de mañana la gente que tenga posibilidades económicas para que sus hijos estudien aquí, pero que cueste lo mismo llevarlos a Canadá, va a optar por salirse del país. Van a abandonar este país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que no tenemos esa posibilidad económica? Quedarnos a luchar por este país que amamos, por nuestras generaciones, por los hijos que tienes, Héctor, por los hijos de las personas que nos ven. Es decir, tenemos que velar por las generaciones que vienen y, como decía Churchill, no ver por las elecciones que vienen, sino velar por las generaciones que están por venir, las que están. Son muchos motivos los que tengo para ser fiscal anticorrupción. Es un cártel tan peligroso como el del crimen organizado. La corrupción mata. Tenemos el tema del socavón, recuerdan ustedes. Tenemos el tema de las construcciones que se han realizado en la Ciudad de México con materiales completamente incorrectos, por los cuales se desmoronaron literalmente edificios y casas enteras, edificios nuevos. La corrupción mata. El colegio Repsamen, donde murieron más de 20 niños. ¿Cómo no le puede a alguien preocupar el país cuando estamos viendo ejemplos de corrupción? Y por supuesto, ¿por qué está la violencia como está? ¿Por qué hay gente armada? ¿Por qué se matan? Por el trasiego de drogas. ¿Quiénes están coludidos con el trasiego de drogas? ¿Por qué sucede en nuestro país? Por la falta de oportunidades, la desigualdad económica. En fin, todo, si nos ponemos a analizar cada uno de los problemas de nuestro país, todos nos llevan al origen de la corrupción y la impunidad. Y es el principal problema que se tiene que atacar, no solamente con armas, no solamente con la mano de la justicia, que por supuesto eventualmente se tendrá que hacer, sino con estrategia, con lógica, con políticas públicas, con prevención, que eso es también parte de la función de la Fiscalía Anticorrupción. Bien. Oye, ¿y no te da miedo entrarle a este toro fuerte? Porque digo, es un toro que puede venir alguna revancha o algo y pues puede salir mal tú, tu familia y demás. Digo, es algo preocupante también, ¿eh? Mira, en las experiencias en las que he participado, me he enfrentado con delincuentes de todo tipo de calibres. Por supuesto que en un país como el de nosotros, saber que nos podemos enfrentar, como ya lo dije, al cártel más peligroso de México, que es el cártel de la corrupción. Además son muchos cárteles. Por supuesto que tiene uno que tener precaución. Pero yo creo que la lucha vale la pena. Por supuesto que sé que se corre un riesgo importante al pisar o tocar un interés que no debería, o creen que no debe de ser tocado. Pero yo creo que es necesario que nos unamos como sociedad, porque no es una lucha nada más mía. En el caso de que yo fuera elegido como fiscal anticorrupción, es una lucha colectiva, es una lucha de todos los mexicanos. Y una vez que estas investigaciones empiecen a mostrar a la opinión pública, se hagan transparentes y en los casos que la ley lo permita, se hagan evidentes, pues obviamente se busca que ese acompañamiento social también venga para la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente es un representante social. Sí, porque este país. Aparte puedes, digamos que, como dice el argot, digamos, ¿no? Puedes pisar algunos callos de algunos políticos y no sé si
si esta parte no vaya a venir algún problema, ¿no? Como tal. Sí, mira, en efecto, ya sucedió en Italia, donde mataron fiscales, mataron jueces. Esto hace más de 25 años. La guerra contra la corrupción en Italia, uno de los países también que en su momento fue de los más corruptos del mundo, comenzaron ellos hace más de 30 años. Nosotros apenas estamos empezando. Por supuesto que puede haber eventos de esta naturaleza. Estoy dispuesto a asumirlos. No puedo decir que no tengo miedo. Digamos que tengo precaución y tendremos precaución. Y en efecto, lo que sí no tengo miedo es enfrentar a aquellos que han traicionado a nuestro país. Porque todos los que han robado el dinero de los mexicanos son traidores a México. No solamente son traidores a la patria como tal, son traidores a cada uno de los mexicanos porque nos han robado a cada uno de nosotros. Y no quiero que eso siga sucediendo con nuestros hijos, ni con los hijos de nuestros hijos. Tenemos que dejar una pequeña base, mi querido Héctor, para que esa base se siga construyendo en el futuro. Estamos en obra negra en este Sistema Nacional Anticorrupción. Claro. Es un primer paso que tenemos que dar, pero lo tenemos que dar con toda la convicción, con toda la firmeza, con toda humildad también y por supuesto con el acompañamiento social. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial. Gracias. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso. Bueno, pues sigamos platicando aquí con el doctor Ricardo Peralta. Y bueno, ya nos expuso que no tiene miedo, que va a actuar conforme a derecho, totalmente. Todo esto se trata de hacer y construir, digamos, lo necesario para que se acabe la corrupción. Y bueno, pues obviamente entendemos que hay gente que no le va a gustar el que a lo mejor entres a su fiesta a quitarles la fiesta, ¿no? Pero realmente sí se necesita por las siguientes generaciones, coincido plenamente en esta situación. Lo que sí no platicamos me llamó mucho la atención y hace algunos días, insisto, este señor Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena como tal, él señaló que si él llega a ser presidente de la República, una de las 3 personas que él sugería que iba a ser el fiscal anticorrupción eras tú, el doctor Ricardo Peralta. ¿Por qué esta parte? ¿Tienes alguna amistad con él? ¿Algún interés? ¿Tú eres afiliado a Morena? No sé, ¿por qué habrá dicho esta persona como tal? Con todo gusto, muchas gracias. Y muy interesante esa pregunta. Fíjate que a partir de que inició este proceso y desde antes en toda mi vida privada y pública, nunca he pertenecido a ningún partido político. Me he mantenido apartidista porque en las funciones de justicia no es sano que alguien pertenezca a un partido, a un color o a un partido político. Ya ni hablamos de ideología porque hoy están mezclados a la izquierda con la derecha, etcétera, etcétera, que eso ya tendría poco que ver. Ya es una confusión total. Sin embargo, el hecho de que no pertenezca a alguien que está relacionado con la procuración o la impartición de justicia a un partido político es lo deseable. No es prohibido por la ley, pero creo que es lo más ético. No pertenezco a ese partido, al partido de Morena. En efecto, recibí la invitación de parte de los dirigentes de Morena para participar en un evento en la presentación del plan de procuración de justicia, de democracia y de lucha contra la corrupción. Y precisamente en todo este proyecto que he venido desarrollando para aspirar a la Fiscalía Anticorrupción, pues ha sido público, está ahí en mi página de internet, ricardoperalta.mx, y me dicen que ellos vieron, han visto todo el desarrollo tanto de entrevistas, artículos que he escrito en periódicos de circulación nacional como el Excelsior, por ejemplo, cada semana tengo una columna ahí todos los lunes, y se acercaron a mí para decirme que les interesaba mi perfil como ciudadano y como profesor universitario y con la intención de ser fiscal anticorrupción y que me invitaban al evento para presentar este proyecto, un proyecto por supuesto que coincido en cuanto al tema de transparencia, en cuanto a la promoción de la legalidad, en cuanto a la promoción de la denuncia. Son temas que ningún mexicano puede estar en contra, con independencia del color. Si lo mismo hubiera hecho otro partido político bajo esa base, por supuesto que hubiera ido.
sigue siendo uno una persona inocua. Puede uno ir con un partido, con otro, con otro, con otro, si nos une el amor a México y las ganas de cambiar este país en las condiciones que se encuentran, puede uno participar con cualquier partido político, creíble, viable, con experiencia, con sensibilidad social y tomando en consideración las prioridades del país. Insisto, la gran prioridad es el ataque a la corrupción. Una vez que se logre cortar la corrupción de tajo como algo definitivo en nuestro país, que la gente tenga asco de la gente que comete actos de corrupción y no los aplauda, ni no vea a un político, y llamémosle senador, diputado, servidor público, que tiene una vida como si fueran industriales. Yo no estoy en contra de la riqueza, al contrario, qué bueno que producen riqueza los empresarios y los industriales, porque crean también empleo, pagan impuestos en algunos casos, en la mayoría de los casos, esperamos, ¿verdad? Eso esperemos, como tal. Entonces, por supuesto que no estoy en contra de nada de ello, pero estoy totalmente en contra que un servidor público que tiene una noble función que es gobernar, abuse de esa posición para robarle a los mexicanos. Entonces, cualquier instituto político, cualquier organización, cualquier universidad que tengan ese mismo postulado de ir en contra de la corrupción, yo estaré siempre de acuerdo. O sea, tú ves trabajo, no colores. Es correcto. Y eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador, dentro de toda su organización y toda la gente que está ayudándolo y demás, pronunció tu nombre? Digo, no es que sea el Mesías él, ¿no? O sea, digamos, pero sí llamó la atención de que hizo una terna, 3 personas, y dijo, ellos son los que podrían llegar a ser y ocupar esta fiscalía. Digo, es acotar mucho, digamos, de todas las personas que lo asistan, que lo asesoran, y que digan tu nombre, tiene que haber sido también por alguna cuestión. Digo, sé que tú no eres Andrés Manuel López Obrador, pero tú a qué deduces o por qué tú crees que él fue y dijo esta parte como tal, y aparte si te conviene o no te conviene, porque también la gente puede creer que esto viene con alguna jiribilla como tal, ¿no? Te respondo así. En la presentación que me hizo el favor de hacer, señaló que soy, y lo es, propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México, porque sigo estando dentro del proceso para la aspiración a ser fiscal anticorrupción, propuesto por la UNAM a la Junta de Coordinación Política del Senado, pero también por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, directores de teatro, cantantes, líderes de opinión, escritores, Claro. profesionistas, colegios de profesionistas que también me están apoyando para esta aspiración. Me presentó así como en la propuesta de la UNAM y de estas organizaciones. ¿Qué creo yo? Que él ha visto en la figura de Ricardo Peralta alguien apartidista, alguien que tiene muy claras sus convicciones ideológicas, que no solamente ello, que tengo una experiencia profesional en la cual puedo dar resultados y no voy a llegar a aprender. Como bien dijiste ahí, fui director de operaciones en la Policía del Estado de México, en la Policía Ministerial, de los 125 municipios. Yo trabajo desde los 20 años en PGR. También tuve capacitación con la Policía Nacional Francesa en temas de inteligencia y de investigación. Actualmente soy representante de un organismo israelí, español, que lucha también contra el terrorismo a nivel internacional. Soy el representante en México. Entonces, yo creo que él, analizando seguramente la trayectoria de algunos otros abogados, seguramente saltó a la vista de él pues mi trayectoria, y por eso es que me hayan invitado a participar en este evento que para mí pues no solamente ha sido un honor, por supuesto, a mi trayectoria, a la universidad a la que me debo, a la UNAM que me propuso, Claro. porque es una enorme responsabilidad también ser propuesto por estas instituciones, porque tiene uno que dar resultados muy bien, muy rápido y de manera muy transparente. O sea, tú llegarías no a aprender a ser fiscal anticorrupción, sino ya a ejercer como fiscal anticorrupción, por todo el know-how, por toda la experiencia que tú has tenido a lo largo de tu vida. Pero, ¿llegarías, digamos, a atacar a todo el mundo? ¿O cómo sería tu posición? Ya llego, soy fiscal anticorrupción y me voy contra quien sea de la ciudadanía, o sí de plano algunos sí hay gente que sí respetarías como tal. No, mira, aquí tenemos a nuestra justicia.
La justicia es ciega. Claro. Nosotros, en el caso de que yo fuera fiscal anticorrupción, no puedo convertirme en un justiciero. No se trata de tener la espada y cortar cabezas a diestra y siniestra. Se trata de hacer las cosas con profesionalismo, Con investigación. con ¿no? investigador y tener los elementos suficientes para que todas las pruebas que tengamos en una carpeta de investigación nos sirvan ante un juez. Claro. Porque hoy prácticamente se está judicializando todo en los medios de comunicación. Así ¿Y es. cuánto tiempo tenemos que esperar para ver una persona sujeta a un proceso? Muchísimo tiempo. En algunos casos, no solamente no van a estar sujetos a un proceso, Y mal sino integrado. fácilmente van a evadirse de la acción de la justicia. Pero acabas de hacer una pregunta muy interesante, que no solamente es llevarlos y vincularlos a un proceso, es recuperar los activos que se han llevado. ¿De qué nos sirve? Y eso es muy importante que la gente lo sepa. ¿De qué sirve tener una persona privada de su libertad en nuestro gran sistema penitenciario donde no se rehabilitan y menos se reinsertan socialmente bien después de estar privados de su libertad? ¿De qué nos sirve, Héctor, tener tanta gente privada de su libertad si no se están reintegrando? Pero lo más principal, lo más importante es que no le están retribuyendo a las víctimas, en este caso la sociedad mexicana, toda esa riqueza que obtuvieron de manera ilícita. ¿Dónde están los activos, los miles de activos que le atribuyen a Duarte, por ejemplo? Y al otro Duarte que no han podido traer. Sí, que está en Texas. Así es. ¿Y dónde están los millones de padres del PAN, los otros dos del PRI? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es que se regrese ese capital, ese activo, ese dinero, esos bienes, y se reintegren a la cuenta pública de los estados de la República y eventualmente al de la Federación. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más escándalos mediáticos de que si viene, no viene, que si en la cárcel, que la foto. No nos interesa tenerlos en la cárcel. Que regresen el dinero si y se eventualmente puso a reír, tendrán. que si no se puso a reír, que si se cortó el cabello, que si ahora trae barba. Eso no importa. Son escándalos mediáticos. Necesitamos dar resultados y los fiscales tienen que ser prácticamente anónimos. Claro. No estar en un escaparate. Claro. No estar todos los días en televisión y en las revistas de amor y cómo le fue con sus hijos en la escuela y que si fue al súper. Que hagan su vida normal los fiscales, como todos los millones de mexicanos las hacemos. Claro. Lo que necesitamos son resultados. Cuando tenga que dar resultados, que salga a medios. Bien. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, pues sigamos platicando del fiscal anticorrupción con el doctor Ricardo Peralta. En el caso de que sí, ya sea fiscal anticorrupción, ¿qué sistemas se van a implementar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a operar toda esta parte? ¿Ya tenemos algo que se vaya a hacer, ya planeado? ¿O qué es lo que vamos a hacer con esto? Yo tengo 21 propuestas que en su momento di al Senado de la República para el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Te quiero platicar de una de ellas que es muy, muy importante y habla de una fiscalía autosustentable y autosostenible. Es decir, pareciera una contradicción que una Fiscalía Anticorrupción resulte presupuestalmente cara para el Estado mexicano. Claro. Habiendo una cantidad de investigaciones por desfalcos al erario público multimillonarios. Entonces, esta propuesta consiste en lo siguiente, que en virtud del resultado que realice la Fiscalía Anticorrupción, una vez que recupere los activos de los investigados y sancionados, se recuperen esos activos y sean el presupuesto para la Fiscalía Anticorrupción y no reciba nunca más presupuesto público. Es más, que ese presupuesto que esperemos sea sobrado para la Fiscalía Anticorrupción, sea destinado para actividades de carácter educativo, cultural, deportivo, de apoyo a las víctimas, de rescate a niños en condición de calle, de apoyo a personas de la tercera edad, de apoyo a discapacitados, no solamente para minorías, sino para los temas más importantes que tenemos en el país. Si todo el dinero que se invierte en corrupción en nuestro país, que se gasta en el país, hay un estudio de México Evalúa que calcula que son 37,000 millones de pesos anuales lo que se gasta en corrupción, se utilizara de manera estratégica,
con lógica en nuestro país, tendríamos cientos de planteles de la Universidad Nacional en todo el interior del país, que es uno de los serios problemas que tenemos en este país, el problema de educación. Claro. Que todos tuvieran acceso a la educación universitaria y por ende habría oportunidades de trabajo para todos los jóvenes. No es posible de ver a cada joven en un supermercado. Son trabajos dignos, pero es para que esos muchachos estuvieran estudiando, no se embarazaran jóvenes, fueran productivos para nuestro país. Nuestra mayor riqueza en nuestro país son los jóvenes y no estamos invirtiendo en esa juventud. Esa es una de ellas. Pero por supuesto, otra, la más importante dentro de todas las que tengo, tiene que ver con un sistema de inteligencia. Si no tenemos un sistema de inteligencia para prevenir la corrupción y detectar la corrupción en base a convenios de colaboración con organismos internacionales de información fiscal en paraísos fiscales, información y colaboración con agencias de investigación internacionales para localizar personas de manera mucho más eficiente y no tardarnos meses en ubicarlos. Un sistema de padrón de todos los servidores públicos para que cada vez que entren o salgan del país con su huella digital sepamos en dónde están, porque se están debiendo al Estado mexicano. Cuando una persona entra a trabajar al servicio público, inmediatamente se vuelve del escrutinio público. Tenemos que abrir quiénes somos, porque nos paga los impuestos de la gente. Y no tenemos nada que ocultar los que somos transparentes y hemos vivido absolutamente de manera honrada. De igual forma se tendrán que establecer todos estos sistemas sin violentar la privacidad de las personas, que es otro tema, pero que cada vez que un servidor público exista la duda que está cometiendo algún ilícito, sea prácticamente inmediato que lo podamos detectar. ¿Cómo? Sabiendo por qué tiene una casa, por decir algo, en las lomas de Chapultepec, aunque sea crédito, ¿de dónde sacó los 20 o 15 o 10 o 5 millones de pesos para darlos de enganche si toda su vida ha sido servidor público? ¿Por qué tiene un departamento en Estados Unidos? Y no estoy hablando de alguien en particular, simplemente se me ocurre mencionarlo así. Claro. Pero hay muchos que están en ese supuesto. Si las matemáticas, como lo son, los números son helados, si tienes un salario en el servicio público, no te alcanza para vivir como potentado. Si lo tienes, si tienes cómo acreditarlo, hay que acreditarlo y no hay nada más que investigar. Si tienes dinero para comprar una casa de 100, 200, 300 millones de pesos y se tiene cómo acreditar si fue un crédito, si fue un préstamo Una y es lícito, herencia, un algo. no pasa nada, absolutamente nada, pero lo tenemos que detectar más rápido y no esperarnos años hasta que la gente se olvide del problema y pasamos al siguiente escándalo y no se cumplió otra vez la ley. Entonces, los sistemas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción tienen que ser sistemas de punta, con derecho comparado, con colaboración internacional, con inteligencia y contrainteligencia, y por supuesto, esa información financiera nos va a llevar a poder llevar a cualquier persona y vincularlo a procesos penales. Y que aclaren, tiene todo el derecho de defenderse. Si no hay nada en contra de alguna persona que de repente se convirtió en un millonario y tiene cómo acreditar que ese uso de recursos de procedencia ilícita es absolutamente un error de la Fiscalía, también tendremos la humildad de reconocer un error, que esperemos que en este caso no sea así. Cada vez que se inicia una investigación, no significa que vamos a llegar a una sentencia, no necesariamente. Si dentro de esa investigación no encontramos los elementos para imputarle a alguna persona algún delito, no continuamos con la investigación. Si hay los indicios suficientes, la tecnología, el cumplimiento de esos convenios internacionales y buscar que el Senado de la República y el presidente de la República busque tener más convenios internacionales de información fiscal y penal y de otra índole, información inmobiliaria, información de la compra-venta de vehículos, que son muchos de los temas muy básicos en nuestro país que hoy no existen. Están los registros públicos de la propiedad. Cuando una autoridad solicita información al registro público, tardan meses en informarlo. Y de igual forma, información de carácter financiero. Es por ahí, empezando a quebrantar el origen de los recursos de los que han cometido este tipo de delitos, recuperarlos y poner los diques necesarios para que no se cometa esa conducta, porque hoy es muy fácil hacerlo, cualquiera lo puede hacer, desde un oficinista, actos de corrupción cotidianos, ya lo hemos dicho muchas veces, desde dar alguna cantidad de dinero a un agente de tránsito, al encargado de las licitaciones,
al titular de un área, al secretario, y vamos creciendo. Esta es una actividad piramidal. Si el líder es corrupto, el resto, como un efecto de ley gravitacional, lo van a hacer también. Si el líder desde arriba demuestra honorabilidad y no es corrupto, el resto de personas van a tener cierto temor de cometer un acto en contra del líder, porque él es el que está enseñando. Y eso en cada una de las dependencias, en los hogares mexicanos. Si los niños ven que un padre de familia rápidamente resuelve el problema de tránsito con una moneda, con un billete de 200, 500 pesos, es el mejor maestro para su hijo, tanto de las buenas acciones como de las malas acciones. Nadie nace corrupto, nadie nace delincuente. Se van convirtiendo poco a poco en grandes corruptos, en grandes delincuentes, hasta que se convierten en sicarios. Y luego hasta creen que es costumbre, ¿no? Ya el dar ese tipo de dádivas, digamos, en esas cuestiones. Perdón. Ahí yo también diría, en el aspecto de derecho internacional, ¿existen otras fiscalías anticorrupción en otros países donde se pueda tener esta información que nos puedan estar auxiliando para saber en otros países si allá se tienen cuentas bancarias o algo? Sí, sí tenemos el caso de Italia, de España, de Brasil, de Argentina, de Paraguay. O sea, todos ellos ya tienen fiscales prácticamente en todo el mundo existen las figuras similares con uno y con otro nombre, pero que hacen este trabajo de investigación. En México sería la Fiscalía Anticorrupción, pero por ejemplo, el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, los fiscales anticorrupción de Brasil lo iniciaron. Son 12 países involucrados, con personajes de alto nivel, no solamente procesados, algunos de ellos ya cumpliendo una condena y con algunos ejercicios de delación premiada, que se le llama en Brasil, es decir, de dar una posibilidad de reducir las penas en virtud y como intercambio a la información que les dan para resolver este tema. Y por supuesto que todas esas estrategias y esos métodos que existen en otros países los podemos implementar claramente aquí en nuestro país. Claro. Nada más es tema de voluntad política en los congresos, de poder modificar las leyes para que lo podamos hacer, pero se necesita que el presidente de la República sea el principal interesado en acabar con la corrupción del país. Vuelvo a insistir, el líder del país tiene que hacerlo, que lo veamos hacia abajo, digamos, como un líder, claro, de arriba hacia abajo, Héctor. Claro. Y por supuesto, todos los colaboradores de las fiscalías, de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, pues deben de ser intachables. Tienen que ser una institución ejemplar para todo el país y eso también se replica. Que se les hagan pruebas, ¿no? De detección de intenciones, radiografía de confianza. Así sí, es. porque son posiciones estratégicas, ¿no? Como es tal. correcto. Vamos a una pausa comercial. Gracias. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, estamos en que es el último bloque de este gran programa. Lamentablemente, muchas veces por tiempo no podemos seguir platicando temas que son tan importantes, tan interesantes, pero yo sí le diría aquí al doctor Ricardo Peralta, a lo largo de este programa hemos platicado de qué es el fiscal anticorrupción, por qué se quiere ser fiscal anticorrupción, qué facultades tendría, los beneficios que podría llegar a tenerse. Pero ¿por qué no lo hacemos ya hoy? ¿Por qué no ya hoy? Como diría un expresidente que conocemos y que se quedó acuñada esa parte de hoy, lo quiero hoy ya me lo vendieron, ya está bien, lo quiero hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacemos ya? ¿Cuál es la situación que se tiene en torno a esto? El Senado de la República tiene la facultad de nombrar al fiscal anticorrupción y a los 18 magistrados que integran la segunda sección del Tribunal de Justicia Administrativa. Por una y otra circunstancia dentro de nuestro país, no se han terminado de concretar los acuerdos políticos, que es un acuerdo político entre los partidos dentro del Senado, para nombrar a estos operadores. El Sistema Nacional Anticorrupción está en obra negra. Estas figuras son las que van a perseguir, en el caso del fiscal anticorrupción, los delitos y, en el caso de los magistrados, las faltas graves que establece la ley cometidas por servidores públicos y también por particulares, que esa es la gran novedad. No se han nombrado, llegamos a este último periodo que empieza muy pronto,
en el Senado de la República y todos lo tienen en agenda, el nombramiento de estos servidores públicos. A partir de ahí el Sistema Nacional Anticorrupción estará conformado y a partir de ahí viene el gran reto de que funcione y después de que funcione, que dé resultados. Claro. Eso es lo que falta. Sin embargo, hay fuerzas políticas, por ejemplo, sé que el PAN y el PRD públicamente lo han señalado en medios de comunicación, señalan que hasta en tanto cuanto no se reforme el artículo 102 constitucional, apartado A, que tiene que ver precisamente con la creación de la Fiscalía General de la República, ellos no van a transitar en el nombramiento de ninguno de estos funcionarios. Insisto, tenemos años de no hacer nada en nuestro país. Hoy finalmente tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción y por una falta de acuerdo político podríamos quedarnos sin los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción e irnos al próximo año. Ahora, si la lógica de estos partidos políticos es interesante y digna de atenderse, tienen razón, se tiene que dar una fortaleza legislativa, más facultades y más atribuciones a cada uno de estos operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, pero los tiempos políticos nos devoraron. Claro. Ya acabó el periodo legislativo de esta legislatura del Senado. Si no sale desde el 1 de febrero hasta el último día de abril, esto ya no salió en esta legislatura, ni en este sexenio. Yo creo que no van a dejar pasar la oportunidad, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, en el caso del Senado, para que esto ocurra. Porque las otras fuerzas políticas del Senado, el PRI y Morena, sí quieren que este tema camine, sí quieren nombrar a estos funcionarios y han dicho públicamente también que paralelamente se propondrán, como ya se propusieron, todas las reformas constitucionales y de leyes secundarias para que funcionen mejor. Estoy de acuerdo en ambas posturas, pero ya no tenemos tiempo y ese factor no hay forma de hacerlo. Sí se pueden nombrar para que comiencen a trabajar esos titulares. ¿Por qué lo digo con ese énfasis, Héctor? Porque el fiscal anticorrupción será el principal interesado en tener más facultades para actuar, no en tener menos facultades. Eso es un absurdo. Claro. Será el primer promotor de esas iniciativas que se presenten desde el legislativo con los subsecuentes legisladores, porque muchos legisladores se van a ir a las campañas políticas, no solamente en el Senado de la República, sino en el resto de los congresos locales, que como ustedes saben, para que se pueda hacer una reforma constitucional se requiere la mitad más uno de los congresos para hacer esa modificación constitucional. Y si no tenemos a los legisladores suficientes dentro de esos congresos locales, no se va a modificar la Constitución. Entonces, ¿qué falta? Falta el nombramiento de estos operadores, falta, por supuesto, fortalecer legislativamente en su momento, seguramente hasta el próximo año, es decir, hasta el 2019, y eventualmente continuar con esa gestión para que funcione mejor el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero es inaplazable el nombramiento de estos operadores, sea yo o no, mi querido Héctor. Este es un tema de una política pública que llegó para quedarse en nuestro país. Ojalá que el Senado de la República tome la mejor decisión, la que ellos consideren la mejor. Yo, independientemente de ello, seguiré trabajando en este tema porque es un tema de todos los mexicanos. Tengan o no tengan una posición en el Estado mexicano, claro, es una obligación y una responsabilidad de todos los mexicanos. Por supuesto que quiero ser el fiscal anticorrupción, pero si no lo lograra voy a seguir trabajando por México. Ahora, de la lista que había, ¿de cuántas personas estábamos hablando? ¿Qué eran? Éramos 33, ahora quedamos hasta donde yo sé 21. 21, o sea, así como el juego de, digamos, del blackjack, como 21. Pues esperemos que ya lo lleven a cabo. Entonces, sí se podrá ver esto entonces en este año 2018, que se nombre ya algo ya establecido como tal. Yo creo que sí hay las condiciones. Existen por lo menos 2 o 3 fuerzas políticas que sí quieren avanzar en este tema anticorrupción. Es inaplazable, insisto. En sus banderas, incluso electorales, han mencionado el tema anticorrupción como su principal bandera de lucha. Se me haría una incongruencia que, hablando de corrupción en las campañas electorales, no tengan esta prioridad de nombrar al fiscal anticorrupción y a los magistrados. Sería una contradicción política. Y podría darse que fuera, pero hasta el segundo semestre, digamos, del año, porque ahorita yo veo a todos los legisladores concentrados, cada quien en sus estados, en sus cuestiones, sus intereses, buscando cómo va a quedar su juego político, cómo van a quedar sus institutos políticos como tal.
no veo que haya ahorita, por ejemplo, la voluntad, digamos, de ver este tema ya en serio, posiblemente hasta que ya haya una definición por parte de los electores de quién queda, quién no queda, y ya de ahí a lo mejor ya lo verán con más seriedad, ¿no? Yo coincido plenamente contigo, Héctor. Yo creo que en el segundo semestre del año es complicado porque será la toma de posesión de la nueva legislatura del Senado de la República, con cientos de iniciativas, miles de iniciativas atoradas. Y este último semestre del año tienen que preparar el presupuesto para el 2019, etcétera. Claro. De nueva cuenta se va a devorar la agenda legislativa al tema tan importante que es el tema de la gesta, como lo he llamado, la gesta anticorrupción que tenemos que emplear en nuestro país. Dudo muchísimo que eso ocurriera, que fuera en el primer periodo de esta nueva legislatura que está por llegar. Yo por eso creo que esta es la última oportunidad del año. No hay más, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril. Entonces sí tendría que ser forzosamente, o sea, ya estamos a 2-3 meses de que se concluya esta parte. Es correcto, así es. Pues ojalá, yo de verdad, de todo corazón y aquí todo el programa, pues consideramos que ocupe la posición, digamos, la persona más capacitada, con mayor constancia, la que le desee lo mejor como mexicano a los mexicanos, y bueno, que trabaje por esa situación. De verdad, deseamos que ojalá y tú seas la persona que llegue a ocuparlo. Esto, obviamente, nosotros no tenemos un interés en que seas tú o sea quien sea. Nosotros lo que nos interesa es México. Así es. Pero también te deseamos lo mejor en tu lucha. Y bueno, lo que podamos sumarnos nosotros, con todo gusto ahí estamos. De verdad que lo que le haga bien a México nos hace bien a nosotros, como justicia para todos, ¿no? Como bien dice el lema de aquí del programa. Lamentablemente, pues se nos ha agotado el tiempo, no el tema, porque el tema está apenas por nacer muchas cosas, pero bueno, vamos a estarlo viendo y te invitamos a que nos sigas viniendo a visitar para decirnos cómo va este tema, ¿no? Porque sí, es un tema muy importante que yo creo que a muchos mexicanos nos interesa y sobre todo por nuestras futuras generaciones, ¿no? Bien, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y podemos canalizar cualquier inquietud que usted tenga aquí al experto, al doctor Ricardo Peralta, en torno al tema que hoy estamos abordando aquí en el programa. Y bueno, si ustedes por alguna razón no vieron los programas, quieren ver nuestras redes sociales, le doy los datos. En la plataforma de YouTube aparecemos como Justicia para Todos. Ahí se pueden meter, pueden ver todos los programas que hemos transmitido a lo largo ya de 3 años, que ya son más o menos como 150 programas, donde ustedes pueden conocer sus derechos, sus obligaciones, pero también todos los temas polémicos que hemos platicado, ¿no? Porque hemos platicado muchos temas polémicos. Déjenos sus comentarios porque todo eso nutre este programa, hace que crezca. También ustedes nos pueden decir a quienes desean que invitemos, si ustedes consideran que hay un tema que no hemos abordado, nos pueden decir a quiénes y con gusto nosotros sí tomamos en cuenta todos los comentarios que nos dejan en redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle el TV. Y bueno, también, insisto, déjenos ahí todos sus comentarios, sirven para mejorar este programa. Bien, pues no me resta más que agradecerle aquí al panelista que nos acompañó, esperando que lleve a cabo esta lucha y que ojalá en el Poder Legislativo logren ya llevarlo a cabo todo. A la producción también se le agradece por hacer posible el mismo programa. Y a ustedes televidentes, agradecerles que nos han acompañado en un programa más de Justicia para Todos. Los invitamos, los exhortamos a que nos acompañen en un programa más de Justicia para Todos la próxima semana con un tema que seguramente les va a encantar. Y bueno, recordándoles a todos ustedes nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros, sí, nosotros, no.